8:46, estamos de regreso y está ya con nosotros Andrés Bustos, socio de BG Abogados. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Andrés, mira, quisimos contactarte porque nos gustaría conversar contigo sobre amenazas, estafas y pornografía infantil, ciberdelitos que siguen sin dar tregua, en el segundo año de la pandemia, y es que han aumentado este tipo de delitos mientras la gente se ha mantenido en la casa, y durante la pandemia también hubo harto teletrabajo. Entonces aumentaron este tipo de delitos. De hecho, las estafas se incrementaron en un 30%, el sabotaje informático subió un 45% y la adquisición de almacenamiento de material pornográfico infantil se acrecentó en un 55%, cifras que sin duda preocupan. Claro, muy buenos días, Paulina. Bueno, esto responde un poco al encierro que tuvimos en el año 2020, sin duda, y lo que ocurrió un poco en el año 2021. Y aquí hay que distinguir dos cosas. Una está dado por los fraudes informáticos, o bien el sabotaje informático, y por otro lado estos delitos llamados delitos sexuales que tratan el almacenamiento o reproducción de pornografía infantil. Sin duda, durante la pandemia estos dos tipos de delitos han aumentado y es importante hacer la distinción entre uno y otro. Hagamos esa distinción para poder conocerlo. Por ejemplo, es fundamental entender cuando se habla de fraude informático, hay dos mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, está dado de forma maliciosa alterar datos. Por ejemplo, en vez de poner 100, se pone un número 1000. Y cuando estamos dentro de eso, la persona que comete el delito propiamente tal tiene acceso. Y el otro es el acceso indebido propiamente tal. Por ejemplo, acceder de forma indebida, violar los mecanismos de seguridad y cometer algún tipo de modificación en los datos en donde afecta patrimonialmente a la persona. La gente ha escuchado, yo creo, durante toda esta pandemia, incluso antes, el phishing, donde es una pesca de claves. Entonces, y es muy común, en donde muchas veces llegan mails muy parecidos a los del banco, por ejemplo, y las personas acceden de forma voluntaria a través del link que llega al correo. Exactamente, a través de un link que llega al correo, o lo mismo ha ocurrido con el Instagram, en donde muchas veces llegan mensajes de texto o bien mensajes internos por esta plataforma, en donde las personas acceden y el que está cometiendo el delito, ¿cierto?, entra a las claves de estas personas y procede con algún tipo de mecanismo de presión o bien alteración de datos. Ya, ¿y qué ocurre con los delitos, digamos, de mayor gravedad? Y me refiero a pornografía infantil, amenaza, fraude, pero dentro de eso a pornografía infantil, que es probablemente uno de los delitos más repugnantes que existe y que hemos visto como o hemos descubierto que siempre estuvieron ahí, que ahora la internet lo hizo más visible, ¿no? Claro, el más común es el grooming, es este delito en donde personas mayores de edad se hacen pasar por menores de edad, menores de 14, 13 años, y envían fotos subidas de tono o piden que les manden fotos de connotación sexual, haciéndose pasar por personas de la misma edad, o bien reproducir material pornográfico que haya menor de 18 años. Entonces, en este contexto estamos dentro de este tipo de delitos, pero el que más ha dado en la pandemia es el grooming. Mayores de edad, mayores de 18 se hace pasar por menores de edad. Y en ese sentido es fundamental el autocuidado que los padres o los familiares, no tienen por qué ser los padres solamente, ¿cierto?, tener muy muy claro el contenido que utilizan los usuarios. Es súper común el grooming, porque no tienes cómo saber quién está al otro lado, y durante la pandemia esto fue potencial.
Sí, para ir volver un poco atrás a los otros delitos, a los delitos de estafa, por ejemplo, ¿cuáles son las precauciones y las prevenciones que deberíamos tomar los usuarios y cuáles son las principales fórmulas? Tú decías cuando envían un correo que se hace pasar como que si fuera el correo del banco, tener ojo con eso. ¿Cuáles son las otras recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraude? O sea, sin duda, tener no todo lo que brilla es oro. ¿Ya? Tener mucho cuidado con los mensajes de texto, con los mensajes que tienen estas plataformas en las redes sociales. Sobre todo siempre también, llega un mensaje, abogado, que dice, tu cuenta está tratando de ser violada, por favor ingresa acá a este código. Eso ahí uno tiene que tener cuidado, dice, o te avisan a veces, tu cuenta del Banco Santander o de X banco y tú no tienes banco. Claro, ¿O no tienes cuenta en ese banco? Claro, o has sido beneficiado de algún tipo de préstamo, o bien hemos tenido, no sé, a mí me ha llegado que estás intentando entrar a tu cuenta, accede acá, etcétera. Pero es fundamental y es súper claro que en la eventualidad de que las personas hayan hecho un uso debido, no indebido, un buen uso de sus productos financieros, en la eventualidad de que estos sean víctimas de un tipo de fraude, la institución bancaria tiene que responder. Lo que puede hacer la institución bancaria es después probar que efectivamente tú hiciste un uso indebido. Por ejemplo, accediste a una plataforma en donde el banco un montón de veces te ha dicho que ellos no van a mandar mails ni nada. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque si el banco prueba, hablando de los bancos, prueba que efectivamente tú no hiciste caso a las políticas de seguridad, lo más probable es que en el caso seas víctima de algún tipo de delito no te devuelvan el dinero. Ahora, por norma general, y es lo que los avisos que supongo le llegan a todo el mundo, en las cuentas del banco no piden claves de acceso ni nada por el estilo, ni números de cuenta, o sea, uno lo sabe. Claro, jamás, o sea, esto ya es de público conocimiento. Al principio, claro, no habían campañas de información y la gente caía, porque cada vez los delincuentes son más expertos y tienen mayores capacidades para homologar plataformas a las de los bancos. Pero claro, o sea, ya es de público conocimiento que no entreguemos las claves, que ningún ejecutivo te lo va a pedir, que si en un mensaje de texto te dice da las coordenadas porque está pasando tal o cual cosa. En ese sentido el autocuidado es fundamental, tanto para estos delitos que son conocidos como delito informático o fraude informático o bien sabotaje informático, y tanto como lo que hablábamos recién a propósito de estos delitos que hablan de la pornografía o almacenamiento o reproducción de material pornográfico infantil. Ahora, en el caso de que uno sufriera un uso malicioso de la tarjeta, digamos, porque la clonaron o cosas así, ¿es obligatorio tener un seguro para que le responda, o el banco tiene que hacerse responsable si a mí me usan mi tarjeta voy a poner un ejemplo, en Panamá, y el banco la paga? Muy buena pregunta. Ya de un tiempo a esta parte los seguros no son obligatorios. Y ahí esto tiene que ver básicamente por norma en materia de consumo, y ya no existe la venta atada. O sea, yo no te puedo vender un producto supeditado a que tú me compres el seguro. Por lo tanto, eso no procede. Y opera aquí el principio de buena fe, en el sentido de que se inventa la carga de la prueba, en que el banco tiene que probar que tú efectivamente te equivocaste y hiciste un uso indebido de la tarjeta. O sea, si tú metiste la tarjeta para comprar un producto en donde parecía todo bien, todo normal, todo en orden. Todo normal. Nosotros, o sea, las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, no tenemos por qué tener espíritu de PDI, ¿cierto? Si aparece todo normal, todo bien, y bueno, caí en una trampa, por decirlo en palabras fáciles, el banco tiene que responder, y a la fecha lo hace. Lo que pasa es que, claro, uno tiene que insistir un poco, y hay bancos que responden mejor que otros, pero la normativa es así. Mira, nos escribe un auditor, Javier Vadillo, a través de Twitter, y nos dice, pueden preguntar qué se debe hacer cuando te das cuenta que se va a cometer el delito. ¿Cómo se denuncia si el delito aún no se ha cometido? Por ejemplo, cuando te escriben diciendo que es un amigo tuyo, que te piden dinero, que te devuelven mañana.
Cuando Claro. uno ahí le van a dar los datos de la cuenta, porque uno tiene que seguir un poco el juego, ¿no? Para pedir la cuenta, el correo. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Claro, o sea, muy buena la pregunta. O sea, idealmente saber quién está detrás, que es una cuestión imposible, ¿ya? Es una cosa casi impracticable, porque idealmente pudieses hacer un tipo de denuncia. Pero para hacer una denuncia tienes que tener una persona, alguien detrás para poder denunciarla. Uh-huh. Por lo tanto, en este caso, bueno, si estamos hablando de productos financieros, llamar a tu ejecutivo y inmediatamente cambiar todas las claves, ¿cierto? Para efectos de que eventualmente haya algún tipo de vulnerabilidad en tus productos. Pero abogado, sí, no, en sí. este caso, la pregunta particular, porque me ha pasado a mí también, es que te dicen, oye, cuando le hackean el WhatsApp, por ejemplo, a alguno de tus amigos, y de ese WhatsApp te dicen, oye, Pauli, ¿me podéis depositar 100 lucas? Te las devuelvo mañana. Y ahí te dan un número de cuenta y un nombre asociado a esa cuenta. Buena pregunta. Sí, mira, ese delito es clásico, porque ahí estamos hablando de los fraudes informáticos, que a través de un acceso indebido, ¿cierto? Llego a la cuenta de WhatsApp y me hago pasar por una persona determinada. Uh-huh. En ese sentido, la línea de investigación, por decirlo de alguna forma, irá a las personas quienes se le está depositando la plata. Pero comúnmente, cuando se han hecho investigaciones sobre este tipo de delitos, es gente de muy escasos recursos, muy vulnerable, que no tienen ni idea, y son generalmente cuentas root, en donde llega esta plata y son palos blancos. Y muchas veces estas personas, por desconocimiento o por ignorancia, se ven envueltas en este tipo de delitos. Y son delitos, o sea, son delitos que eventualmente, bueno, a la primera no arriesgan cárcel. Son delitos que pueden tener lo que se llama pena sustitutiva, en que se condena pero se cumple libertad, pero en la medida que sea reiterado podría llegar a una pena efectiva. Pero claro, estos son organizaciones más complejas, o sea, la persona que está pidiendo el número no es la persona que va a poner su cuenta corriente. En lo absoluto. Sí. Va a utilizar un tercero que no tiene idea, lo más probable le va a inventar una historia para efectos de que él reciba el dinero. Sí, bueno, muchas gracias por todos estos datos, Andrés Bustos, socio de BG Abogados. Agradecemos ahí por estos tips importantes en esta época donde hemos visto, ya lo mencionábamos, sobre las cifras de cuánto han aumentado los delitos informáticos. Muchas gracias por este tiempo y por esta entrevista con Sonar Informativo, abogado. Gracias a ustedes. Tengan muy buen día. Que esté bien.